A continuación, en la mañana de la 94.5 FM del Pueblo, La Otra Radio, las opiniones que importan. Los contenidos emitidos en este espacio no son responsabilidad de la emisora. En las opiniones que importan, contamos con la colaboración del doctor Rómulo Rodríguez Canzani, nacido en Mendoza, quinta sección, en el año 1935. Familia de origen netamente campesina, cursó escuela rural, recibido de doctor en medicina en el año 1967. Tuvo militancia estudiantil y gremial universitaria. Integró el MLN, Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Preso político hasta el año 1985. Reintegrado después de su liberación a los cargos obtenidos por concurso, militando hasta la fecha. En las opiniones que importan, Rómulo Rodríguez Canzani. Lunes y jueves, minutos después de las 10 de la mañana, por 94.5 FM del Pueblo, La Otra Radio. Buenos días, audiencia de la 94.5. Sobre la base de lo que veníamos exponiendo y documentando en audiciones pasadas, vamos a volver un poco ahora de nuevo al tercer congreso del Frente Amplio Alfredo Zitarrosa de noviembre de 1997. Allí se escribía, y nos vamos a repetir un poco necesariamente, lo siguiente, leo textual. Dado el peso del sector agroindustrial, es básica la importancia de sus distintos complejos productivos, carne, lana, lácteos, agrícola, arrocero, cítrico, forestal, minero y azucarero, por lo que serán esenciales las políticas agrarias a impulsar y en particular las de tierras, capacitación, información, asistencia técnica, comercialización, créditos a los productores y trabajadores rurales. En ese congreso ya desaparecía toda referencia expresa a la reforma agraria y estimo un poco que para tranquilizar a la barra, por allí se habla del uso sustentable de los recursos naturales, en particular tierra y agua, para que su explotación beneficie a la sociedad toda, etcétera, etcétera. Obsérvese que se tiene muy claro ya hace 15 años cuánto valor estratégico tienen nuestros recursos naturales, así como el papel que podrá tener el desarrollo de una agroindustria propia, nacional. ¿Qué ha ocurrido? Que la industria frigorífica está extranjerizada en más del 95% y, peor aún, constituye un monopolio multinacional. La industria arrocera se extranjerizó, la industria láctea está extranjerizada en un alto porcentaje, la citrícola igual, la industria celulósico-forestal es extranjera, la minería es extranjera. La tierra se extranjeriza, no se desarrolló la industria pesquera que se había prometido. En ese tercer congreso extraordinario se alude a la defensa del agua para uso humano o riego. Todo muy livianito, por así decir. En noviembre de 1999 aparece un documento llamado El Otro Programa, que en su política de tierras expresa: la tierra es un recurso limitado que se tenderá a asegurar que su uso coincida con el interés social. Es increíble esta redacción. Se tenderá a que coincida. Hoy, con casi el 40% de la tierra extranjerizada, según el documento que el Partido Comunista presentara en la mesa política del Frente Amplio y que ningún sector político del Frente Amplio ha puesto en duda,
Puede decirse, por cierto, que nadie, tampoco y menos los partidos tradicionales, ha luchado para que el uso de la tierra coincida con el interés social. Tampoco lo hizo el Partido Comunista, que presentó ese documento. Y luego, por supuesto, también en el otro programa, en ese documento, se leen los habituales lugares comunes, tales como se reivindica la total vigencia del Instituto de Colonización, la propuesta de capitalizar a ese instituto y otra serie de parrafadas. Según la filosofía del Frente Amplio, será el Instituto de Colonización el que tendrá nada más ni nada menos que tratar de evitar, leo entre comillas, tratar de evitar la continua desaparición de productores rurales que no pueden subsistir por problemas de tamaño. Es indudable la presencia intelectual tecnocrática en la redacción del documento, con su manejo de la ingeniería del lenguaje, si se me permite la expresión. Allí se exime de responsabilidad política al sistema como responsable del despoblamiento rural. Allí se oculta que es el mercado el que genera la acumulación y concentración de la propiedad de la tierra y la expulsión del campesinado. Y se oculta que el Estado, al servicio del capital, se desvía de su rol social. El documento llamado El Otro Programa, al tiempo que evita exponer responsabilidades, ofrece a las víctimas una supuesta esperanza de que un instituto de colonización históricamente inútil, dependiente siempre de recursos financieros, que un parlamento oligárquico dependiente le niega sistemáticamente, vaya a ser quien le asegure el derecho a la tierra a los que a la larga son expulsados del campo. Los representantes parlamentarios, representantes a su vez, la mayoría de ellos, de inversores de capital nacional y sobre todo extranjeros, justamente en tierras, no van ni a legislar ni a financiar un instituto para que compita con ellos en el mercado por la compra de tierras. Tampoco es casualidad que ni la Asociación Rural del Uruguay, ni la Federación Rural del Uruguay, ni otras grandes gremiales del campo se preocupen por el tema. Al menos por ahora. Veremos cuando también a ellos el Dios mercado los amenace. Luego, en el otro programa, vienen los consabidos lugares comunes sobre campos de recría, créditos, etcétera, que en un programa de reforma agraria en el marco de un plan de desarrollo nacional real no son más que complementos técnicos financieros. Por allí se lee en ese documento de hace 12 años, vean ustedes, y con una legislatura y media donde el Frente Amplio ha sido el partido de mayoría en el gobierno, y leo textual, se dice que se procurará revertir la situación negativa creada por la reciente ley que autorizó las sociedades anónimas en acciones al portador que sean propietarias de tierras, legislándose también para evitar la extranjerización de las mismas, especialmente en la zona fronteriza. Hoy queda claro que procedieron como el Tero. Veamos los hechos. Pensemos no solo en lo que denunció el Partido Comunista del Uruguay, que tampoco hizo nada, sino, por ejemplo, en lo que significa Bosques del Plata, un negocio por el cual la multinacional Arauco, de capitales pinochetistas chilenos con multinacionales europeas, Storaense, se adueñan de más de 200.000 hectáreas de tierras en Colonia, y a las que se regalan zonas francas y un infinito cúmulo de privilegios. Tenemos derecho a cuestionar lo que pasa. En esa tierra cada vez más concentrada, ¿cuánta tierra está en poder de anónimos accionistas y quiénes son ellos? ¿Cuántos compatriotas abandonan el campo en 12 años? Luego viene el Congreso Extraordinario Héctor Rodríguez de diciembre del 2003, que bajo el título Propuesta de grandes lineamientos programáticos para el gobierno 2005-2010 no hace sino repetir lo dicho en los documentos previos. Por allí se lee sobre la cuestión agraria y sobre la tierra lo siguiente, leo entre comillas, cuya forma de tenencia y explotación deberá guardar coherencia
con los objetivos del proyecto. Se garantizará un uso de la tierra como bien social, ya que es patrimonio de todos los uruguayos. Así está escrito. Una redacción que sirve tanto para un barrido como para un fregado. Y a las pruebas me remito. Y luego se escribe: entendemos que la producción agropecuaria y su industrialización son de carácter estratégico para el país en su conjunto. Repite lo del Congreso Alfredo Zitarrosa. No nos repetiremos acerca de lo que pasó en materia de extranjerización del patrimonio nacional. Y era de esperar también en el texto del Congreso Héctor Rodríguez las consabidas alusiones a disminuir al máximo posible la tenencia de tierra por parte de extranjeros, a cambios en la legislación sobre las sociedades anónimas en la tierra, adueñándose de la tierra, etcétera, etcétera. Pero atención, porque dentro de lo que a grosso modo consideramos un grupo de sectores que dentro del Frente Amplio seguían fieles al programa de liberación del 71, el sector mayoritario en ese grupo, el Movimiento de Participación Popular, también inicia un viraje programático y termina también ese sector ayornando su programa y abandonando el programa hacia la liberación nacional de 1971. En el programa fundacional del Movimiento de Participación Popular del 19 de diciembre de 1993 se plantea la reforma agraria para racionalizar la propiedad y tenencia de la tierra rural y urbana. Se partía en esa propuesta de las bases programáticas del Frente del 71. El Movimiento de Participación Popular levantó la consigna por la liberación nacional y el socialismo. Se proponía además un plan de recuperación de tierras en manos de extranjeros. Y ni hablemos de otros planteos programáticos de aquel movimiento de participación popular que hace casi 20 años, que hoy serían seguramente calificados de radicales y con otros adjetivos negativos por los dirigentes políticos del actual movimiento de participación popular. Basta con leer el programa de este sector del año 1993. Pero en el quinto Congreso del Movimiento de Participación Popular, Jorge Pato Cuartino, del 9 de septiembre del 2001, ya se advierten sutiles cambios. Bajo el subtítulo La tierra en la óptica del poder popular y luego de una larga parrafasada de ambigua interpretación, el Movimiento de Participación Popular reduce sus objetivos históricos sobre la tierra e impulsa estos otros puntos. Una ambigua ley de tenencia de tierra, otra de defensa del Instituto de Colonización, otra de defensa de la Corporación para el Desarrollo, una ley sobre política de aguas y una enunciación sobre la concientización para eliminar la dicotomía ciudad-campo. Luego dice, en lo inmediato, ayudar a resistir a los que aún se encuentran en el campo. Las mágicas palabras reforma agraria ya no aparecen. En el sexto Congreso del Movimiento de Participación Popular, en marzo del 2004, se plantea la tesis hacia la refundación nacional, que en sus consideraciones, por ejemplo, sobre la situación internacional, y dejando de lado el análisis que hace del imperialismo de Estados Unidos, basado en un artículo de Raúl Colman del Diario Argentino, página 12, vean ustedes, resulta hoy, sin embargo, de interés rediscutir a la luz de los hechos. Rediscutir el análisis que se hace del otro centro de poder imperialista, la Unión Europea. Se concluye allí, sin demostrarlo, que la Unión Europea tiene intereses separados netamente de los intereses norteamericanos, lo cual es falso. En la Comunidad Económica Europea existen ingentes inversiones norteamericanas que desde la misma Europa operan sobre Europa y sobre el mundo. Y al revés también es cierto. Eso es precisamente la globalización o la mundialización del capital, como algún teórico lo dijo hace ya más de un siglo. De esos argumentos, a los que volveremos en otro momento con más tiempo,
se extrae el supuesto de que la Unión Europea apuesta al Mercosur y no al ALCA, porque el ALCA le haría perder a los países imperialistas europeos un mercado de 800 millones de habitantes. Según el 6º Congreso del Movimiento de Participación Popular, los europeos apuestan al Mercosur y a otras formas de integración latinoamericana, dicho textualmente, y sostiene que la política europea, esto es textual, apunta a facilitar la conformación de bloques. Este documento del 6º Congreso llega a escribir lo siguiente, y leo textual: se transformará la política europea en una alternativa comercial importante, ya se trate de gobiernos socialdemócratas o de centro derecha, porque no es una cuestión de ideologías ni mucho menos. Se trata de una alternativa económica, que para ellos desarrollarlas es un asunto político. Algo así como te digo una cosa y te escribo la otra. Y luego nos previene, y entre comillas, no olvidemos que estos países tienen gran incidencia en materia de financiamiento de proyectos de cooperación interna en nuestro país. Hay que considerar el impacto que estos proyectos tienen en las relaciones laborales, en las organizaciones sociales, en el rumbo que toman los nuevos emprendimientos asociativos, culturales, productivos, etc. Poco más, y el Movimiento de Participación Popular nos propone en su 6º Congreso que el imperialismo europeo es más bueno que el de Estados Unidos. Y allí entonces se resuelve, entre comillas, leo: el Movimiento de Participación Popular promoverá en adelante una refundación de la relación privada y o estatal con estos fondos. Y vaya si no lo están haciendo. Decía el Che hace 51 años, el 8 de agosto de 1961, en Punta del Este, que los revolucionarios cubanos no admitían que se separe la economía de la política y que entienden que marchan constantemente juntas. Por tanto, tengamos cuidado, porque en nuestro país el proyecto económico que hoy se desarrolla niega el proyecto político-económico de liberación nacional de 1971 y pasa a ser funcional al neoliberalismo europeo, norteamericano o lo que sea, e instala el modelo forestal celulósico, el modelo sojero y ahora el modelo minero. En lo que concierne a la tierra, por ejemplo, ello es muy claro. Las multinacionales europeas, cuyas inversiones ya tenían en cuenta la mayoría del FA antes del 2003, también hicieron tambalear las aparentes firmes convicciones políticas e ideológicas a nivel directriz en el Movimiento de Participación Popular por aquellos y estos años. Vamos a seguir en las próximas audiciones. Gracias, audiencia. Esto fue Las Opiniones que Importan, en la mañana de 94.5 FM del Pueblo, la otra radio.